La opinión técnica, nosotros acudimos a realizarle la entrevista, se hace lo mismo, se le pregunta todos sus datos. No quiere decir que porque él esté adentro le vamos a decir, bueno, ¿a qué te dedicas? No, ¿a qué te dedicabas? ¿Dónde vivías? ¿Con quién trabajabas? ¿Tienes dependientes económicos? No, los dependientes económicos no nada más son los descendientes, también puede ser nuestros ascendientes o puede ser alguna otra persona, alguna familia, si somos tutores. Eso nos ayuda mucho para nosotros poder determinar que pues es una persona que afuera alguien la está esperando. Tengo un trabajo, ese trabajo ya tengo ¿cuánto tiempo trabajando? 20 años en una empresa legalmente constituida. Estoy aquí porque iba manejando y choqué. No era mi intención, un homicidio culposo, homicidio doloso. No era mi intención quitarle la vida a otra persona. No podemos tener a una persona en un centro preventivo cuando realmente puede ser acreedor a una medida cautelar. Para que esta persona pueda ser puesta en libertad, tenemos que hacer toda esta investigación, saber realmente que él nos está diciendo la verdad, poder nosotros llegar a emitir al juez el informe completo y decirle quién es esa persona, con quién trabaja, cuánto tiempo tiene trabajando. Acudimos a su empleo, solicitamos alguna carta de su patrón, de su jefe, de donde ellos trabajen, de su familia, de sus hijos, sus actas de nacimiento de los hijos, los certificados escolares. ¿Qué nos quiere decir todo eso? Bueno, que si sus hijos estudian dentro de la localidad donde ellos residen, están estudiando quizá en una escuela pública o privada, eso no importa. Yo creo que nosotros no nos iríamos de nuestra casa o abandonaríamos todo lo que tenemos por no cumplir, por dar un incumplimiento. Sin embargo, se tiene que checar, eso nos ayuda mucho a lo que para obtener una medida cautelar. Aquí les comentaba, traigo este expediente, donde bueno, nosotros como medida cautelar, nosotros como Centro Estatal de Medidas Cautelares, seguimos lo que el juez impuso. De las 14 medidas cautelares, el juez puede decir, te tienes que presentar a firmar periódicamente, cada 15 días, cada 8 días, puede ser en el Centro Estatal de Medidas Cautelares o puede ser en el centro preventivo. Nosotros tenemos que acudir, no sé si aquí checan, esta es una hoja donde ellos firman en el centro preventivo. Nosotros como supervisor tenemos que llegar al centro preventivo, tomarle fotografía para nosotros poder informarle al juez que realmente él está cumpliendo. Nosotros tenemos que hacer visitas domiciliarias. Estas visitas domiciliarias también nosotros las metemos en el expediente. ¿Todo esto para qué? Bueno, si nosotros a la hora de llevar su supervisión, yo invento y yo digo que sí está en su domicilio y a la hora que a él lo llamen a una audiencia, no se presenta y resulta que él ya está residiendo en otro estado, inclusive en otro país, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, por eso es muy importante que un supervisor haga eso, supervisar. El juez le va a preguntar y le va a decir cuántas medidas cautelares son las que está obligado a cumplir. Estas medidas cautelares no las determinamos nosotros, las determina el juez. El juez de control puede, si dependiendo del delito, él puede tomar 1, 2, 3 o las que él considere. Es importante que todas ellas en conjunto vayan cumpliendo y vayan asegurando que el imputado va a estar en su domicilio. ¿Qué pedimos? Que tenga un domicilio, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a su domicilio, vamos a preguntarle a la persona que nos habla, en dado caso de que él esté en el domicilio, sale y se le hace una pequeña entrevista. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Con quién? ¿En qué horarios? Incluso una de las medidas cautelares es, puede ser que no salga
rebase algún límite. Muchas veces vivimos en el Estado de México, pero trabajamos en Ciudad de México y no podemos salir del Estado de México. Los que cuentan con brazalete de la misma forma también tienen que tener controlado su circunferencia territorial, ¿para qué? Para que nosotros los estemos controlando, para que nosotros los estemos ubicando. Ellos son nuestra responsabilidad. Una vez que se hizo la evaluación, también fueron nuestra responsabilidad dejarlos, pues, decirle al juez, en dado caso al Ministerio Público, que son personas aptas para estar en sociedad. Cuando ellos los llevan al centro preventivo en la audiencia de control, a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Ya te llegó la supervisión, en este caso de la persona de iniciales JRHS, y te vas a hacer cargo de esta supervisión. Nosotros solicitamos a un familiar. Este familiar, ¿cómo funge? Como apoyo moral, es decir, lo mismo que hacemos en la evaluación. El apoyo moral nos va a decir quién es esa persona, qué hace, dónde vive, trabaja. Cualquier situación nosotros le decimos que vamos a trabajar en 3. 1, como supervisor, la persona imputada y su apoyo moral. Yo voy al domicilio, voy y busco a la persona, no la encuentro, me comunico con el apoyo moral. Al apoyo moral yo ya le pedí que me dé también sus datos, que me diga la relación que tiene con el imputado. ¿Todo esto para qué? Para yo poder, pues, encontrarlo. El apoyo moral muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son sus ascendientes, esposos, concubinos, las familias más cercanas a ellos. Tiene que ser mayor de edad y tiene que estar debidamente acreditado. Cuando se hacen las visitas, nosotros llegamos, incluso preguntamos a los vecinos, vamos y tocamos las puertas de su casa. ¿Esto para qué? Recordemos que hay delitos que ponen en riesgo también a la sociedad. O bien, cuando tenemos alguna pelea, algunas lesiones, daño en los bienes, ¿qué quiere decir? Me estoy peleando con mi vecino, ya nos agarramos. Bueno, yo tengo que supervisar a la víctima, tengo que ir a preguntarle al vecino, oye, ¿no te ha venido a molestar? Oye, ¿cómo van las cosas con él? De ese tamaño nosotros nos metemos mucho. Les decimos que muchas veces estamos más al pendiente de ellos que o su esposa o su esposo, porque a nosotros sí nos tienen que decir dónde están, con quién están, a dónde van y por qué van a realizar dicha actividad. En dado caso, cuando tienen arresto domiciliario, de plano no pueden salir de su casa y únicamente salen para ir a sus audiencias y regresan a su domicilio. Esta supervisión es una supervisión muy detallada, en la cual también sí le prohibieron salir del Estado de México o de la República Mexicana. ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que retirar su pasaporte, su visa. En este caso nosotros trabajamos con diferentes dependencias públicas y privadas. ¿Esto para qué? Para decirles que él no puede salir, que no está bajo una medida cautelar en la cual él no puede salir. Entonces giramos el oficio a Relaciones Exteriores. Cuando él quiere salir o la persona quiere salir, lo detienen y nos avisan. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que avisarle al juez y decirle que él intentó salir del país y eso es una sustracción, que quiere decir que no está apto, no está capacitado o ya se cansó de cumplir y lo que quiere es correr. Entonces, lamentablemente nosotros fungimos también como esa parte, estar atrás de él, y si te portas mal, pues entonces yo le digo al juez de control que no estás haciendo bien las cosas. Si nosotros llegamos al domicilio y somos agredidos, porque nos ha pasado, somos agredidos, la gente pues muchas veces defiende tanto a su familia, sabiendo aún que su comportamiento no fue bueno, somos agredidos. Desde la visita que se hace cuando están detenidos en galera, incluso cuando ya están en una supervisión, también nosotros no nos vamos a poner en riesgo, ni somos mamá ni papá para estarlos correteando. Simplemente se le informa al juez que es imposible la supervisión de esa persona, que por lo tanto pues es mejor que esté dentro de un centro preventivo. Todo esto se les hace saber a
A la familia se le hace saber incluso al detenido. ¿Por qué? Porque él cuando está dentro del centro preventivo, él dice, sí, yo sí acepto, sí, yo sí quiero, que te van a estar vigilando, sí, pero de repente ya se hartan, entonces empiezan las agresiones con nosotros, pero también nosotros no tenemos por qué soportar incluso que nos vayan a hacer pues algún daño, ¿no? Que se metan en cierto modo con nosotros. Hemos recibido agresiones físicas y verbales, sin embargo pues tampoco estamos para responder, únicamente avisamos al juez de control la situación que está pasando. Otra de las situaciones es que, bueno, es muy común que la gran mayoría de detenidos sean consumidores, sean drogadictos, sean adictos. Esto también el juez le va a solicitar, porque esto se da mucho también en lo que es violencia contra las mujeres, contra los niños. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos o ellas beben mucho, golpean a los hijos, golpean a todo mundo en la casa, o ellos, nosotros ¿qué hacemos? Bueno, pues el juez le va a solicitar que se aleje y que deje de consumir algún tipo de sustancia tóxica. Nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta que ella no lo está consumiendo? Pues cualquier día, sin avisarle, nosotros también llegamos a su domicilio. Si se encuentra presente, en ese momento le decimos que nos lo tenemos que llevar para hacerle un estudio en el cual nos refleje que realmente él está cumpliendo, que no está consumiendo. ¿Todo esto para qué? Pues para que él, cuando él tiene ese tipo de consumos, él es cuando hace cosas indebidas. Entonces, es nuestra labor también poder invitarlo a que haga ese examen toxicológico, y todo esto es en dependencias públicas. Se evitan las dependencias privadas precisamente, ¿para qué? Para que los resultados no sean pues movidos, ¿no? Sabemos que las dependencias públicas nos van a dar el resultado como es, y una dependencia privada, pues le vamos a decir, ponle ahí que no pasó nada, y que te va a decir, sí, no tengo problema. Entonces, por eso siempre se trata de trabajar con dependencias públicas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, para que nosotros... Dígame. Yo tengo una duda. Mediante ese proceso de, específicamente, brazaletes electrónicos, los especialistas, ustedes encargados en la supervisión de estos jóvenes, ¿cómo es el diálogo con ellos? ¿De una manera respetuosa, apegada a derechos humanos? ¿O es un tipo de maltrato psicológico que se le hacen a los jóvenes? Me han referido a algunos que traen brazaletes electrónicos, que tenemos la posibilidad de darles a lo mejor esta supervisión. Nosotros a nivel en la academia hemos llevado algunos chicos que han estado con brazaletes electrónicos. A ver si tenemos aquí uno. A ver, pásale tantito, Hugo, por favor. Él tiene brazalete electrónico. ¿Nos pueden mostrar? Entonces, muchos de estos jóvenes, no digo él, nos han referido que reciben un tipo de presión psicológica. Yo quisiera saber, quisiera saber si es así, o si se apegan a derechos humanos y se respeta también la dignidad de los chicos bajo este procedimiento. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo tienes con tu brazalete? 10 meses. ¿Por qué? ¿Qué delito? Robo. Ok. Nos comenta, ¿tú fuiste una de las personas que fuiste agredido? No. Pues en el caso de que, bueno, una vez mi permiso, me empezó a sonar el dispositivo. De ahí, bueno, llamé, expliqué la razón, pero bueno, hay como que una compañera que hace ese tipo de comentarios de, pues ¿para qué te sales? O sea, ni siquiera deja que expliques, ni siquiera deja, ahora sí que explicarnos el motivo por el que está sonando el dispositivo, y es de te cuelga, no te deja hablar, te dice que te arregles con la juez, o sea, cosas así. Bueno, a mí me ha pasado eso, ¿no?
no sé lo de demás compañeros. Ok. ¿Y cuando a ti te hicieron, contigo llegó medidas cautelares? No, ya a mí me lo dieron ya dentro del centro penitenciario. Ah, ok, sí, mire, le respondo. Nosotros se los dije desde un principio, nosotros hacemos un estudio socioambiental. Este estudio socioambiental nosotros llegamos y preguntamos, les explicamos que se va a hacer esta entrevista. Esta entrevista es para, pues para su bienestar de las personas, porque muchas veces la gran mayoría de ellos pues no saben, están espantados, están golpeados, incluso no tienen conciencia, han consumido tantas sustancias tóxicas que en el momento no tienen conocimiento. También cuando eso pasa, pasamos con el Ministerio Público y le decimos que la persona no está en condiciones. O cuando contestan desvariados, también lo ponemos en el informe, que son respuestas que a nosotros no vamos a poder llegar a un resultado. Yo no le podría asegurar que se les trata muy bonito o que se les trata muy feo. Yo no le podría asegurar como tal. ¿Por qué? Porque yo trabajo de una forma, mi compañero trabaja de otra, él trabaja de otra. Y las personas que están detenidas son diversas personas. Esas personas, en el modo en que tú llegues a solicitar, es en el modo en que te contestan. Hay personas que desde que nosotros llegamos, nos ofenden, nos dicen groserías. Hay personas que son muy, muy amables. Aún así, que estén por robo con violencia, que estén por violación, o sea, son amables con nosotros. ¿Por qué? Pues esa ya es su jugada. Estamos hablando, ellos saben perfectamente a veces cuando ya tienen el conocimiento de qué es lo que están haciendo y cómo tienen que actuar. Nosotros llegamos de la mejor manera, en este caso, a solicitarles que se les pida toda la información. Incluso pedimos que algún familiar, en ese momento le decimos, ¿tienes tu número telefónico? Le marcamos ahorita a tu familiar que está aquí afuera, yo ya hablé con tu papá, yo ya hablé con tu mamá, ¿quieres hablar con ellos? Eso a ellos los tranquiliza. El que nosotros lleguemos y les digamos, ¿ya comiste? ¿Tu familia ya sabe que estás detenido? O sea, son cuestiones que a ellos, que están detenidos, muchas veces su familia no sabe que están detenidos. Ellos están desesperados. Entonces, no es tanto como tratarlos mal. Pero bueno, no sé, mis compañeros. Sí. Bueno, de igual manera es conveniente precisar que en Centro Estatal de Medidas Cautelares damos vigilancia obviamente a esas medidas cautelares impuestas por el juez. Sin embargo, el brazalete electrónico está a cargo del centro preventivo directamente. Nosotros únicamente vamos a vigilar, en este caso como bien lo comentaba la licenciada, en el caso a lo mejor de incluso de la exhibición de una garantía económica, a nosotros no nos la exhiben en el juzgado y obviamente es por ello que cada autoridad pues tiene una competencia diversa. Pero en este caso el juzgado se encarga de recibir esa garantía económica y nosotros lo que hacemos es únicamente ir a checar en la carpeta que la garantía esté exhibida para pues obviamente poder darle seguimiento a la supervisión. Lo mismo pasa en el caso del brazalete electrónico, está a cargo del centro preventivo. A nosotros pues quizá no nos notificará en el oficio que aparte del brazalete electrónico pues tiene la prohibición de salir del domicilio como tal, y nosotros vamos a dar seguimiento obviamente a que no salga del domicilio, pero nosotros no tenemos el rastreo del brazalete, eso lo están monitoreando directamente desde el centro preventivo. Es por ello que, pues bueno, atendiendo a la pregunta sobre el cuidado de los derechos humanos de las personas, pues bien lo comentaba la compañera, trabajamos de diferentes maneras como servidores públicos, pero pues el centro estatal sí damos prioridad a que, como yo les comentaba desde un principio, es un trabajo de proximidad social, porque tenemos relación directa tanto con los imputados, tanto con las personas que los rodean. Entonces, de esta manera, pues tratar de proteger primeramente, pues obviamente los derechos fundamentales de las personas imputadas o que siguen su proceso en libertad. En cuanto a, obviamente, también a las partes
cuando son las víctimas, pues obviamente que también haya esa cercanía con ellas, incluso en la colaboración que hacemos con algunas autoridades de seguridad, ya sea pública, municipal o estatal, para pues, que les den seguimiento y pues también exhortándolos a que se cumplan con los principios de presunción de inocencia primeramente, y pues que se lleven con apego a esos derechos fundamentales que tienen las personas, pero sí en sí no vigilamos el seguimiento del brazalete electrónico. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor. Vamos a analizar algunas preguntas que hicieron de forma escrita y posteriormente vamos a ceder la palabra a las personas que tengan alguna duda para comentar con los licenciados, por favor. Nos preguntan, ¿en qué tipo de delitos no se lleva a cabo las medidas cautelares? Bien, como sabemos, les comentamos al principio que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos regula un catálogo de delitos en el artículo 167 sobre cómo se va a imponer esta prisión preventiva de manera oficiosa. En este caso, pues sabemos también que a partir de las reformas recientes se amplió ese catálogo de delitos e incluso en el ejemplo que nos comentaba la compañera sobre un abuso sexual a menores, pues se amplió dentro de ese catálogo. Hay algunos delitos de gravedad como la violación, el secuestro, la extorsión y aquellos que se cometan con la intervención de violencia, uso de armas de fuego, explosivos o demás sean más lesivos, pues en este caso no tenemos como tal una intervención directa en cuanto a la realización de la evaluación únicamente, porque como les comenta la licenciada, nosotros sí podemos dar seguimiento a una causa en cuanto a la supervisión. Sí, obviamente, aunque no se haya realizado una evaluación previa, pero el juez de control sí nos impone a nosotros darle seguimiento a una medida cautelar o alguna suspensión condicional, sí damos seguimiento a alguna medida cautelar, porque propiamente esta medida cautelar es facultad de imponerla del juez de control, del juez que está conociendo del asunto. Entonces, en respuesta a la pregunta, pues únicamente no damos atención a aquellos delitos graves, pero sí se da seguimiento, aunque el delito quizás se agrave por alguna situación en cuanto a, pues obviamente, las técnicas del proceso, se le extienda alguna medida cautelar, pues sí damos seguimiento a la vigilancia de la supervisión. Siguiente pregunta. ¿Delitos violentos que requieren de prisión preventiva? Delitos violentos que requieren de prisión preventiva. El robo con violencia, con uso de armas, es un delito que está hablando con violencia. Cuando existe algún tipo de arma de fuego, incluso arma punzocortante, se le denomina robo con violencia, el cual se le considera un delito grave, con el cual nosotros no podemos intervenir porque ya es considerado grave, no es un delito simple. Bueno, sí, pues aquí en este aspecto básicamente es la intervención de ese lujo de violencia, se presume cuando existe un arma, porque pues en este caso hay ocasiones que nos solicitan a lo mejor que realicemos una evaluación sobre un robo con violencia, pero como tal no hay la existencia de un arma, no hay algún arma blanca o algún arma de fuego. En este caso, pues la violencia únicamente se configura moral y en estos casos, pues sí realizamos la evaluación correspondiente. El Código Nacional nos marca claramente que sea cuando haya la intervención de armas prohibidas. Siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad se aplican las medidas cautelares? Los adolescentes se aplica una medida cautelar también, como se los comentaba, sin embargo no se rigen por el mismo Código Nacional,
porque existe para el especial que es para adolescentes, pero los adolescentes desde los 9 años hasta los 17 con 11 meses, desde ahí se implementa lo de la medida cautelar, y en los adultos, bueno, 18 años hasta los, pues no hay edad. Siguiente pregunta. ¿Qué es el riesgo procesal? Sí. Bien, riesgos procesales, como les comentábamos desde el principio, es únicamente aquí para no confundirlo con la peligrosidad de la persona. Nosotros lo que vamos a valorar como un riesgo procesal es justamente aquellos fundamentos que hagan presumir que el proceso no se va a llevar de manera correcta. En este caso, pues como les comentábamos, en base a los artículos 168, 169 y 170, primeramente pues ese peligro de sustracción del imputado, el peligro de obstaculización en la investigación y el riesgo para la víctima, testigos o incluso para la comunidad. Esos van a ser los riesgos procesales, aquellos que van a marcar que el proceso no se efectúe de manera correcta. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los encargados de determinar una medida cautelar? El juez de control. Aquí nosotros, como les comentábamos también, nosotros hacemos la intervención para llevar a cabo la entrevista y poder emitir una opinión técnica. Sin embargo, la palabra lo dice, es una opinión. El juez determina, en dado caso, si le sirve o no le sirve, y él determina qué tipo de medidas cautelares puede llevar la persona que está llevando el proceso. Únicamente el juez de control. ¿En qué caso se puede determinar una medida cautelar? Bien, cuando no exista un riesgo fundado de que, como les comentamos, el proceso no se lleva de manera correcta. Si nosotros en la evaluación de riesgos, básicamente, principalmente en la práctica, lo que verificamos o el riesgo que mayormente se da es el peligro de sustracción. Si nosotros consideramos que la persona tiene residencia habitual a un lugar y, como lo comentábamos, quizá tiene un trabajo estable, tiene un lugar donde nosotros lo podemos encontrar a ciertas horas, es una empresa legalmente constituida, en este caso, pues vaya que cumpla con esos requisitos mínimos que hagan presumir que nosotros lo vamos a encontrar y que existe una certeza de que va a comparecer a sus audiencias, pues en este caso el juez lo tomará en cuenta para pues dar como apto una medida cautelar, dado que el resultado de la opinión técnica que el Centro Estatal de Medidas Cautelares emite pues sería un nivel de riesgo bajo. Si reúne esos requisitos, pues básicamente sería muy factible que el juez de control le imponga una medida cautelar, pero obviamente atendiendo a esas circunstancias especiales. Por eso el estudio o la opinión técnica que evalúa el entorno socioambiental de la persona, pues es muy factible en este caso para que el juez lo tome en consideración, y como les comentaba, es de ayuda para la fiscalía en cuanto a que pues obviamente justifique la necesidad de esa prisión preventiva. Para el defensor, pues obviamente que sean un beneficio o logre obtener una prerrogativa para que el imputado lleve el proceso en libertad. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de psicólogos trabajan en el proceso y cuánto dura esta investigación? Esto dura de 6 meses, no tiene que durar menos de 6 meses ni más de 2 años. Todo esto tiene que emitirse una sentencia para que nosotros podamos dejar de intervenir en esa supervisión. En este caso, el psicólogo, no nada más solicitamos al psicólogo, les comentaba hace ratito que nosotros también hacemos lo que son estudios tóxicos. ¿Para qué? Para saber que la gente realmente no nada más se necesita llevar al psicólogo. Primero necesitamos limpiar a la persona para que ella pueda estar consciente, acudir al psicólogo, y el término es ese, no menos de 6 meses, no mayor a 2.
Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué, bueno, habían mencionado ustedes que las medidas cautelares no eran aparentemente reconocidas? Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué no se diferencian la prisión preventiva y la pena privativa de libertad? ¿Sí me explico? Sí, te entendí la idea. Bien, tú haces referencia a que básicamente, bueno, entiendes el concepto de una prisión preventiva dentro del ámbito de una medida cautelar, que primeramente es justamente eso, es cautelar y no es una sentencia como tal. Una pena privativa de libertad es el resultado de una sentencia. ¿Ok? Entendámoslo como que, pues obviamente, al existir un juicio, en este caso el Ministerio Público pues puede solicitar esa prisión preventiva de manera justificada, o si el delito es grave, incluso puede ser oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la diferencia entre esta pues únicamente sería que básicamente, como bien planteaste la pregunta, pues que esta es de manera cautelar, esta únicamente va a ser temporal en lo que se lleva el proceso. Esta pues se inicia y no puede ser menor a los 6 meses ni rebasar los 2 años, y esta únicamente va a ser impuesta de manera preventiva, para salvaguardar justamente que el proceso se lleve de manera correcta, que la persona no se sustraiga, o bien que no haya alguna afectación hacia la víctima, testigos o hacia la comunidad. Y como tal, una pena privativa de libertad pues es eso, es una pena, es el resultado de obviamente